que se llaman sus hijos canten y denle las gracias a Jesús poderoso. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, espero que tengan un feliz domingo. Y pues vamos a dar continuidad a la carta de los Hebreos, el estudio que estamos viendo. ¿Se acuerdan de qué trató el estudio la semana pasada, hermanos? Ok. Si bien recuerdan, hablamos que el autor de esta carta estaba confrontando al pueblo de aquella iglesia, ¿verdad? Lo confrontó, pero también les dijo que era peligroso el apartarse del camino de Dios. Pero vimos otra cosa importante, que al final los apapachó, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque todo esto pues también a nosotros pues nos motiva a seguir en el camino de Dios, ¿verdad? Y vemos ahora que pues que el capítulo número 7 el autor vuelve a retomar el estudio de que por qué es importante que nosotros como pueblo de Dios sepamos que tenemos un sumo sacerdote. El autor le decía a aquel pueblo que él, bueno, en el capítulo anterior, que él quería seguirles hablando de esto, pero se detenía. ¿Por qué? Porque eran perezosos para poder escuchar, para poder aprender más de la palabra de Dios. Y en este capítulo les dice por qué era bien importante quitar esa pereza de nosotros, ¿verdad? Para poder continuar aprendiendo más de Dios. Y les dice esto, ¿por qué? Porque en el capítulo número 7 que vamos a ver ahorita, hay un motivo bien grande para nosotros como pueblo de Dios, el reconocer por qué tenemos que saber más de que nosotros tenemos un sumo sacerdote. Ahora vamos a ver. ¿Se acuerdan que en el capítulo número 5 vimos qué características tenía que tener un sacerdote, ¿verdad? Para eso quisiera recordarlo con ustedes, hermanos. Abran su Biblia en la carta de los Hebreos, en el capítulo número 5, versículo número 1, y vamos a ver qué características debería tener el sacerdote. Dice el versículo número 1, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí vemos que la función de un sacerdote era el de acercar a los hombres a Dios. Y Dios se acercaba a nosotros, a la humanidad, por medio del sacerdocio o del sacerdote. Y este sacerdote, su función principal era de ofrecer sacrificios, ¿verdad? Pero una característica de estos sacerdotes de aquella época era que tenían que hacer sacrificios primeramente por sus pecados y en segundo lugar por el pecado del pueblo. Pero ahorita en el capítulo número, vamos a retomar otra vez el capítulo número 7, hermanos. Pasemos al capítulo número 7 de Hebreos, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir esto de que nuestro Señor Jesucristo era según el orden de Melquisedec. Vamos a ver por qué el autor se refería a esto. Dice, porque Melquisedec
rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Fíjense, nosotros no sabemos, pues en la Biblia Melquisedec aparece aquí en la carta de los Hebreos, y aparece en Génesis, y aparece en el Salmo 110. Entonces vamos a ver quién era este Melquisedec, porque no hay referencias más de él. Pero aquí vemos que Melquisedec dice que era rey de Salem, pero que este rey no tenía, dice aquí el versículo número 3, que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vemos aquí que ese sacerdote no tenía origen, ¿verdad? Pero también vemos que este sacerdote era parecido a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí que en aquella época este rey Melquisedec era mucho más antiguo que los sacerdotes del pueblo de Dios que había salido de Egipto y había permanecido en el desierto. Vemos que que es mucho más antiguo Melquisedec que el sacerdote Aarón. Porque si ustedes saben que Aarón fue descendiente de Abraham. Y aquí vemos que Abraham dio hasta los diezmos a este sacerdote de Melquisedec. Déjenme decirles nomás una pequeña historia. No me voy a adentrar mucho porque casi no tenemos tiempo. Miren, Abraham fue guiado por Dios a dejar su parentela y irse a otras tierras. Pero entre ellos iba su sobrino. Y su sobrino se fue para otro lado, no se fue con Abraham, sino se fue para Sodoma. Y entonces en ese tiempo había una lucha entre reyes, entre imperios, y en una ocasión fueron a pelear a Sodoma y Gomorra, y los fueron conquistados. Y entre esa conquista se fue el sobrino de Abraham, se lo llevaron preso. Pero ¿qué creen? Que un criado de este hombre fue con Abraham y le platicó que se había llevado a su sobrino preso. ¿Qué pasa? Abraham arma a un ejército, pero él no tenía ejército, y lo arma, y van y pelean contra esos reyes. ¿Y qué creen? Que Dios le dio la victoria a Abraham, y fue liberado el sobrino de él. Pero en esa pelea, como fue vencedor Abraham, se trajo todo lo que pudo, ¿no? Pero en un lugar en Salem estaba reinando Melquisedec, y salió al encuentro de Abraham. Y entonces Abraham lo que hizo fue darle los diezmos de todo lo que él había
obtenido en esa batalla. En aquel tiempo era sacerdote, Melquisedec era sacerdote del Dios Supremo. Y para no adentrarnos mucho más a esto, hermanos, yo les voy a platicar que vemos una característica bien importante entre Jesús y Melquisedec. Melquisedec en aquel tiempo era sacerdote del Rey Supremo y que también iba a reinar por siempre. Y entonces, por medio de juramento, Dios también puso a nuestro Señor Jesucristo como sacerdote supremo. Jesucristo fue puesto por nuestro Dios. Primeramente, Jesucristo es Dios. Se hizo hombre. Se hizo obediente y fue puesto como sumo sacerdote para nosotros. Y una característica bien importante que él tenía era que pues él iba a ser sacerdote por siempre. No como los sacerdotes que había en aquel tiempo que pues ellos hacían sacrificios por sus pecados, por el pecado del pueblo, pero llegaba un momento en que morían. Y por eso había muchos sacerdotes, pero todos esos sacerdotes eran de una tribu, la tribu de Leví. Y es más, no podía ser sacerdote uno que no fuera familia de Aarón. Y entonces vemos aquí la gran diferencia, ¿verdad?, que hay entre nuestro Señor Jesucristo con aquellos sacerdotes. Nuestro Señor Jesucristo fue o es sacerdote hasta en la actualidad para cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros reconozcamos que lo tenemos a Él como sumo sacerdote. Déjenme decirles por qué, hermanos. Porque Jesucristo fue usado por Dios para entrar a nuestras vidas. Y nosotros podemos usar a nuestro Señor Jesucristo para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando Él hizo su sacrificio allá en la cruz, se rompió el velo. Se rompió para que todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo puede entrar a la misma presencia de nuestro Dios. ¿Y cómo puede entrar a la presencia de nuestro Dios? Pues solamente orando, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como su sumo sacerdote y también como su Salvador. ¿Por qué? Porque Él va a ser para siempre, hermanos. Y aquí yo tengo una pregunta que hacerles. A nosotros se nos hace bien difícil, hermanos, comprender esto de los sacerdotes. ¿Por qué en nuestra actualidad no tenemos sacerdote? Bueno, sabemos que no tenemos sacerdote, pero cuando venimos a la comprensión de que sí tenemos un sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de reconocer por qué lo tenemos. Y déjenme decirles, ¿es importante que nosotros tengamos a Cristo como nuestro sumo sacerdote? Yo creo que sí, hermanos. Porque ¿saben qué? Nuestro Señor Jesucristo sabía que nosotros éramos una sociedad o un pueblo quebrantado por el pecado. Por eso Él vino a hacer ese sacrificio tan grande allá en la cruz. Y nomás lo hizo una sola vez. Y el sacrificio fue Él. No como aquellos sacerdotes de aquella época que hacían los sacrificios matando a algún animal. No, aquí nuestro Señor Jesucristo se dio Él para que nosotros lo reconociéramos como nuestro Salvador. Y entonces sabemos que por medio de ese sacrificio que Él hizo, pues nosotros somos salvos, somos otras personas
Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él cambia nuestra vida, hermanos. Así es que en esta hora yo te puedo decir que ¿cómo estás en tu vida cristiana, hermano? ¿Tú has sentido alguna vez que le has fallado a nuestro Señor, a nuestro Padre? Si tú has sentido que has fallado, yo te invito a que reconozcas a nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, y que por medio de Él tú le pidas perdón a nuestro Padre. ¿Te acuerdas que la semana pasada yo te decía también que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener a Cristo como nuestra ancla, ¿verdad? Si te acuerdas que Él puede ser nuestra ancla para cualquier tormenta que nosotros pasemos. Por eso en esta hora yo te invito, hermano, hermana, a que pongas en tu corazón a nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, y que a lo mejor vas a tener algún problema en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela. Pero ¿sabes qué? Cuando tú confías en nuestro Señor Jesucristo, Él te va a hacer salir de ese problema que tú tengas, de esa tormenta que tú tengas. ¿Por qué es relevante comprender esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos conviene comprender esto, hermano? El autor nos invita y nos lo recalca a que nosotros comprendamos esto. ¿Sabes para qué? Para que cuando tú tengas un problema en tu vida, te acerques a Dios, te acerques a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Él es el dador de vida. Él es el que te cambia. Él es tu sanador. ¿Cuántas veces nos hemos sentido enfermos, hermano? Pero clamamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y Él nos sana. ¿Tienes algún problema en tu familia? Clama a Dios y Él va a poner los medios para que todo eso se normalice, todos tus problemas se lleguen a la calma. Porque Él es el que nos va a dar salida a todo lo que nos pase en esta vida. Terminar dice el versículo número 28, dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. La ley. ¿Se acuerdan que yo les estaba diciendo que en aquel entonces, cuando Aarón estaba como sumo sacerdote, estaba bajo la ley? Pero aquí nos dice también: pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. O sea que después del juramento que Él iba a ser el sumo sacerdote según Melquisedec, no fue para una época, para unos años, sino que nos dice la palabra que fue hecho perfecto para siempre. ¿Por qué perfecto, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo sintió todo lo que nosotros hemos sentido. Tuvo tentaciones, fue obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso nos dice aquí que ese juramento lo hizo perfecto para siempre. O sea que nosotros no vamos a tener otro sumo sacerdote más que a nuestro Señor Jesucristo. Y yo le doy gracias a eso. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en que siempre vamos a tener a nuestro Señor Jesucristo, tú, mi hermano, yo, si tenemos algún problema, tenemos que confiar siempre en que nuestro Señor Jesucristo va a abogar por nuestros problemas. Nuestro Señor Jesucristo nos va a dar seguridad y sabiduría para salir de cualquier problema. Nos va a dar paz, porque déjenme decirles que es también un rey de paz, igual que Melquisedec, que era un rey de justicia y un rey de paz.
Así es que dos características que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, que es Rey de justicia y Rey de paz. Hermano, que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración y te invito a que la hagas conmigo. Acompáñame, vamos a orarle a nuestro Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos das, Señor. Te ruego en esta hora, Señor, que tu misericordia esté con cada uno de mis hermanos que están mirando este video, Padre. Yo te ruego que tú les des sabiduría, Señor, para poder decir en sus corazones que tú eres su Dios, que tú eres su Rey, que tú eres nuestro sumo sacerdote. Te damos gracias, Señor. Y si alguna vez hemos sentido que tú no estás con nosotros, perdónanos, Padre. Perdónanos porque tu palabra nos dice que tú eres perfecto para siempre. Y por eso confiamos en ti, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana. Vamos a ver el capítulo número 8 de Hebreos. Los que se llaman sus hijos